se haya cobrado, anticresista se haya cobrado la deuda, ese bien vuelve a manos del propietario original. Es un derecho real, casi no se usa, yo creo que tiene muy poco uso. Luego tenemos los conceptos de posesión y tenencia. Recuerdan que estábamos hablando la vez pasada con el doctor Coletti, y decíamos que la posesión no es un derecho real, es un hecho que se genera sobre hechos reales, porque se generan sobre las cosas. Es decir, que hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce de hecho un poder sobre una cosa, comportándose como si fuese el titular de ese derecho real. Es decir, que la trata la cosa con la intención de poseerla y desconoce al verdadero propietario de esa cosa. ¿Bien? Entonces, y luego tenemos la tenencia, que a diferencia de la posesión, el que tiene la cosa reconoce que otro es el propietario y que él solamente la tiene a la cosa, pero que cuando el propietario se la pida, él la va a entregar, o cuando transcurra un plazo, él va a entregarle la cosa. Entonces, es cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor, del propietario. El dominio, entonces, decimos que puede ser perfecto. El dominio perfecto es el dominio que no tiene ningún tipo de inhibición. Es el dominio a través del cual yo puedo usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley, y se presume que es perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Es decir, yo para probar lo contrario tengo que demostrar que realmente hay una inhibición en ese dominio. Y decimos que el artículo 1949, el dominio se extiende hacia el espacio y hacia la superficie, en lo profundo. Dice, de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la medida que su aprovechamiento sea posible, excepto por lo dispuesto por las normas especiales, como por ejemplo una norma especial son los códigos de planeamiento urbano, que nos van a determinar que yo puedo extender mi dominio, puedo extender mi construcción hasta una determinada altura. No será lo mismo el distrito residencial que el distrito central y los distintos distritos que tenemos en nuestro código de planeamiento. Luego decimos que el dominio perfecto, ¿cuáles son los caracteres? El dominio perfecto es absoluto, es exclusivo y es perpetuo. Decimos que el derecho del dominio, este derecho que tiene una persona sobre un objeto, sobre una cosa, es el derecho real más amplio. Bien, el dominio es absoluto porque le permite al propietario usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa. Es decir, que yo puedo hacer con la cosa lo que quiero. Lo voy diciendo entre comillas. Es exclusivo porque tengo la facultad de excluir a otros, porque solamente yo soy el propietario y puedo sacar a un tercero de la cosa. Y es perpetuo porque no tiene límites en el tiempo. Yo siempre voy a ser el propietario de ese terreno, de ese objeto, sin límites en el tiempo. Bien, eso es la perpetuidad, porque puedo no usarlo, pero sigue siendo mío, porque es el derecho, ese es el derecho de propiedad, ese es el derecho que nos da la propiedad privada. Yo puedo usar algo y lo puedo usar cuando quiera. Para eso lo he comprado, capaz que lo he comprado porque he querido hacer una inversión y dentro de 10, 20 años pienso dejárselo a mis hijos, los dividiré y les dejaré a cada uno de mis hijos un terreno, en fin, puedo hacer lo que quiero. De ahí es donde viene la perpetuidad esta, que no hay límite en el tiempo. Pero, en una función social del dominio, para que exista mi derecho y exista el derecho de los demás, es que el dominio tienen ciertos límites. Entonces, al carácter absoluto se imponen las limitaciones administrativas. ¿Y cuáles son esas limitaciones administrativas? Esas limitaciones pueden ser administrativas o pueden ser civiles, entre los particulares, privadas. Esas limitaciones administrativas son las que impone el Código de Planeamiento Urbano, entonces me dirá las alturas, las medidas de los patios,
si va a haber o no va a haber basamento, si cuál es el retranqueo que tengo que hacer, cuál es la distancia que debo tener entre el frente interno de la parcela, cuánto me tengo que retirar de ese centro del pulmón de manzana. Me dirá qué locales tienen que tener ventilaciones, cuáles son locales, cuáles van a ser el FOS o el FOT, o sea, el factor de ocupación. Puedo ocuparlo totalmente, si lo ocupo y no lo tengo que ocupar totalmente, cuáles son las medidas que tienen que tener los patios principales, patios auxiliares, etcétera. Esas son las limitaciones administrativas que me impone el Código de Planeamiento Urbano. Y esos códigos de planeamiento urbano son códigos municipales. Luego tenemos las limitaciones civiles o privadas, que son las que existen entre los particulares. Entonces, la imposibilidad de hacer ruidos, humos u olores, quiere decir que si yo en ese terreno, en esa encomienda profesional, mi cliente quiere poner una fábrica para fabricar, qué sé yo, ventanas, o quiere fabricar ladrillos, entonces tendremos que ver si en ese sector el Código de Planeamiento Urbano me permite hacer ese emprendimiento, porque yo voy a generar esos ruidos, esos olores o esos humos. Entonces tengo que ver hasta qué punto esas inmisiones que yo voy a generar con ese uso que le voy a dar a ese terreno, me lo está permitiendo el código o me lo está limitando. Instalaciones provisorias, como por ejemplo obras, luces y vistas, árboles, arbustos, plantas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que las limitaciones al dominio se rigen principalmente por el derecho administrativos, y las que se aplican a las relaciones de vecindad son subsidiarias a las normas administrativas de cada jurisdicción. ¿Bien? Entonces, las limitaciones al dominio, cuando hablábamos de las limitaciones administrativas, son las que las aplica el derecho administrativo, y las que son entre los vecinos son subsidiarias a las normas administrativas, porque la municipalidad es la que va a terminar determinando si son viables o no. Entonces tendrá que determinar, esta es una planta, si el terreno del señor B, vecino de un árbol, si ese árbol, a qué distancia tiene que estar, qué tipos de árboles me permiten que estén pegados a las paredes medianeras. Ustedes saben que hay árboles que las raíces son destructivas. Por ejemplo, yo no voy a poner un ficus a la par de una medianera, porque sé que la raíz de ese ficus no solamente me puede destruir el muro medianero, sino que además me puede destruir la propiedad del vecino. Entonces, en relación a los árboles y arbustos, es la municipalidad la que me va a determinar a qué distancia van a estar los árboles de la medianera y qué tipos de árboles, por ejemplo, voy a poder poner. Sobre las luces y vistas, ya hemos hablado qué es una luz y qué es una vista, y si esas luces y vistas van a ser frontales, es decir, si van a ser frontales al terreno del vecino, o si van a ser oblicuas. Si van a ser frontales, la municipalidad determina que estas tienen que tener una distancia mínima de 3 metros a la pared medianera. Estamos hablando en altura, ¿no? Estas luces y vistas en altura, este es el terreno del vecino, este es el muro medianero. Yo voy a construir por arriba de ese terreno, tengo que saber que si esta vista es frontal, tiene que tener una distancia mínima de 3 metros al muro medianero. Y si es una lista oblicua, tiene que tener un ángulo de 60 grados desde la distancia, desde el vértice de esa abertura al muro medianero. Por ejemplo, estos son ejemplos de limitaciones entre vecinos, o sea, limitaciones privadas. Luego tenemos que, al carácter exclusivo, también tenemos servidumbres civiles y servidumbres administrativas. Recuerden cuando estuvimos viendo las servidumbres de paso, las servidumbres de vistas, las servidumbres de hacer, de no hacer, son servidumbres civiles que se imponen los vecinos. Esta servidumbre de que me permita pasar, de que me permita sacar agua, de que me permita llevar agua a un terreno, que me permita iluminar un local, que me permita ver, tener una vista.
Y luego tenemos las servidumbres administrativas. Las servidumbres administrativas, como ya hemos visto, que son las que impone el Estado, y que son las de acueducto, los de gasoducto, etcétera. Esas son las que nos limitan al carácter exclusivo. Entonces, esta facultad de que yo puedo excluir a otros de mi terreno, que yo puedo sacar a cualquiera de mi terreno, y bueno, estamos viendo que si hay una servidumbre civil es porque hay alguien que tiene un enclavamiento físico o económico y que yo estoy necesitando pasar por el terreno de mi vecino. Entonces mi vecino no me va a poder excluir porque va a haber una servidumbre civil que obviamente se va a hacer vía judicial, que el juez va a determinar por dónde va a pasar esa servidumbre para que no sea una servidumbre que afecte tanto al terreno del vecino, y cuánto va a ser el monto de la indemnización que el vecino, el fondo sirviente, va a tener que cobrarle al fondo dominante, para que esa servidumbre se pueda establecer. Y luego tenemos las que impone el Estado. Entonces, a este carácter exclusivo de que yo puedo excluir a tercero, y bueno, si el Estado determina que por ahí tiene que pasar un tendido eléctrico, tiene que pasar un acueducto, un gasoducto, y yo no me podré oponer, porque existe una fundamentación superior que es para beneficio de la comunidad, y yo no me puedo oponer a eso. Lo único que podré discutir al respecto será la indemnización, el monto indemnizatorio. Y como decíamos cuando vimos recién la servidumbre, si la servidumbre es excesiva, lo que yo puedo pedir en ese caso es la expropiación inversa. Le podré pedir al Estado que me expropie el remanente, porque el remanente me es inútil. Y luego tenemos el carácter perpetuo, esto de que yo siempre voy a ser propietario, de que nunca lo voy a perder. Y bueno, a eso se oponen estas dos cuestiones, la expropiación y la prescripción. ¿Y qué es la expropiación? Y expropiar, ¿qué quiere decir? Que un bien que estaba en manos de un particular pasa a manos del Estado. O sea que el Estado va a expropiar ese bien. Pero para que el Estado pueda expropiar ese bien, tiene que haber una causa superior, que es la causa de utilidad pública. Es decir, que si el Estado va a expropiar esas tierras es porque va a haber una utilidad pública específica, porque va a pasar una ruta, o porque va a construir ahí una escuela, porque en ese sector el pueblo ese o ese barrio no tiene una escuela, y ya por la cantidad de habitantes ya es necesario tener una escuela. Entonces el Estado expropiará el terreno ese de un particular, pero porque hay una causa de utilidad pública. Sin esa causa de utilidad pública, la expropiación no puede existir. ¿Bien? Bueno, tenemos el tema reciente también de Vicentín, que querían expropiar la empresa cuando en realidad no había una causa de utilidad pública. ¿Bien? ¿Cuál era la causa de utilidad pública? No existía, por eso que se dejó de lado la expropiación de Vicentín, porque realmente no existía tal causa de utilidad pública. Bien, entonces decimos que en el registro inmobiliario, en esa carátula, podrá figurar ahí una expropiación. ¿Y qué expropiación puede figurar? Podrá figurar una expropiación diferida. Es decir, que la expropiación puede ser la normal, la regular, cuando el Estado expropia al particular, o el Estado le expropia al Estado. El Estado nacional le podría expropiar un bien al Estado provincial o al Estado municipal, ¿bien? O le va a expropiar a los particulares, pero por esa causa de utilidad pública, porque hay un fin superior a ese derecho que tiene el Estado, el Estado municipal o provincial o nacional, o el particular. Entonces la expropiación regular es la que inicia el Estado, ¿bien? La expropiación inversa es la que decíamos, la que inicia el particular, en el caso, como hemos estado viendo, de una servidumbre administrativa, que afecta excesivamente el derecho de propiedad, el dominio. En este caso, el particular, cuando se encuentra ante esa situación, va a iniciar al Estado
él le inicia al Estado la expropiación irregular o inversa. Y luego tenemos la expropiación diferida. A ver, ¿cuál es el paso, el proceso que tiene la expropiación? La expropiación primero tiene que ser calificada por ley. Para que sea calificada por ley se tienen que reunir los legisladores y determinar que porque hay una causa de utilidad pública, sale esa ley de expropiación. O sea que la ley no se puede hacer, la expropiación no se puede hacer por un decreto, se tiene que hacer por ley. Y tienen que salir, esa ley la tienen que aprobar los legisladores. Y la van a aprobar si existe la causa de utilidad pública. ¿Bien? Entonces, determinada la causa de utilidad pública, el próximo paso es el pago de la indemnización. Yo tengo que pagarle al particular o al expropiado esa indemnización. Y recién se produce la desposesión del bien, es decir, que el bien que era del particular ahora pasa a manos del Estado. Pero puede ser que el Estado no tenga plata en ese momento para indemnizar. Por lo tanto, no se va a producir la desposesión de ese bien. El bien va a seguir en manos del particular. Entonces, en ese caso, tendrá que inscribirse esa expropiación en el informe del registro inmobiliario, porque ese bien va a seguir en el comercio, yo voy a poder venderlo al bien, pero en ese bien yo tengo que saber, el que me lo va a comprar, que ese bien está para ser expropiado dentro de 1, 2, 3, 5 años, según se haya pactado con el Estado contractualmente, cuando se va a perfeccionar esa expropiación.